Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Continuaremos ahora hablando acerca de los profetas y de algunas cosas que suceden con ellos cuando están en visión y también de otros aspectos que tienen que ver con los profetas. Señalando eh, lo que sucede con los profetas es que cuando ellos entran en visión, en algunos momentos son trasladados del lugar donde están a otro lugar distante. Puede ser trasladado a momentos pasados o momentos presentes en la historia o futuros, pero no significa que sean trasladados físicamente. O sea, el profeta está en un lugar, recibe una visión y Dios los traslada en visión, no con su cuerpo, sino en visión a otros lugares distantes donde ellos están. Así sucede con, o sucedió con el profeta Jeremías, sucedió con el profeta Ezequiel, sucedió también con el apóstol Pablo, sucedió con el apóstol Juan, que en sus visiones fueron trasladados a otros lugares. Pero, repito, es en la visión, no que el cuerpo es llevado a esos lugares, sino en la visión. También esta característica sucedió con Elena White. En algunas visiones que ella tuvo, fue como si se hubiera trasladado a otro lugar. Sin embargo, ella permanecía en el lugar donde estaba, pero Dios le reveló otros lugares. Y en sus escritos habla, por ejemplo, de un lugar donde ella estuvo y vio en la senda el camino de los cristianos, eh, desde su comienzo hasta que estaba con Jesús, cómo era el camino de los cristianos. Habla en uno de sus escritos de un momento que se encontró como en un planeta con Fish y Stockman, unos eh, miembros de la iglesia, unos obreros de la iglesia, y es, después de muerto, como si hubiera estado en el futuro, como si hubiera estado en la tierra nueva, ya en la redención, y entonces se encuentra con esas personas. Y así señala distintos aspectos de, de, de sus experiencias como profetas. Hay algo más que tiene que ver con la obra de los profetas y es que cuando un profeta es verdadero, sus enseñanzas tienen que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Quiere decir que cuando un profeta recibe un mensaje, recibe una visión, algo que va a compartir con otras personas, alguna experiencia que tiene, todo eso tiene que estar en armonía con la verdad bíblica. Si un profeta habla alguna cosa que no esté en armonía con la verdad bíblica, es señal de que no es un profeta verdadero. Y aquí voy a hacer una aclaración. En la Biblia, o en la Biblia, los escritores bíblicos escribieron las cosas como a ellos les fue revelada. Ya expliqué con respecto a la revelación que el que se inspira es la persona, no las palabras. Pero en la Biblia pongo este ejemplo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan habla en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén
La visión que tiene Juan es una visión con una ciudad que está rodeada de muros, porque todas las ciudades antiguas, todas las ciudades de aquellos tiempos, todas que pudieran encontrarse seguras, tenían un muro, porque ese muro las protegía de los ataques de los enemigos, las protegía de distintas cosas. Entonces, Juan el apóstol recibe la visión con una nueva Jerusalén que tiene muros y que esos muros protegen a la ciudad, pero en la tierra nueva no hay necesidad de ninguna protección. Si la visión de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, hubiera sido hecha en un tiempo como ahora, donde las ciudades ya no tienen muros, porque ya no son necesarios, sería distinta. Pero en la Biblia se enseña que los muros de protección para el Hijo de Dios es el mismo Dios, porque los muros que protegen a los seguidores de Dios es el poder del mismo Dios. De esa forma, los escritores bíblicos hablan de las cosas de acuerdo a la experiencia de ellos en el tiempo que vivían, en el lugar donde ellos estaban, y las presentaban con las palabras de ese tiempo y de acuerdo a la experiencia de ese tiempo. Cuando Elena White recibe una visión y Dios le va a hablar de una manera, si habla de la Nueva Jerusalén, menciona los muros, porque así está escrito en la Biblia. Se le señala los muros. Y en la Biblia se presenta así para señalar la protección que tiene esa ciudad, porque así era en aquellos tiempos. Cuando Elena White recibe una visión de alguna cosa, ella tiene que recibirla de acuerdo a la forma en que está escrita en la Biblia. Porque para ser profeta verdadero tenía que estar lo que escribía de acuerdo con lo que la Biblia tiene escrita. Esto es algo que usted lo puede experimentar estudiando los libros de Elena White que hablan de profecías y que hablan de las cosas que están escritas en la Biblia y hace la comparación. Hay otra cosa que tenía que ver con, con un profeta que es verdadero. De esto he mencionado algo. Voy a ampliar aquí. Cuando un profeta es verdadero y dice una predicción, esa predicción tiene que cumplirse. Así también Elena White, cuando daba alguna predicción, debía de cumplirse. Aunque en este aspecto, tanto en la Biblia como en los libros de Elena White, hay algunas declaraciones que es necesaria saber lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, Cristo dijo, cuando estaba en la tierra, que algunos de los que estaban presentes de sus discípulos no pasarían o no morirían sin ver a Cristo en el reino de Dios. Y ahí viene cuando Jesús va al monte de la transfiguración y Jesús ve a Elías y a Moisés y habla con ellos. Y Jesús se transforma en una forma gloriosa como Dios que Él es. Y entonces estos apóstoles dieron testimonio de esto, porque esa declaración de Jesús
no significaba que ellos iban a estar vivos hasta que Cristo viniera por segunda vez a la tierra y estableciera su reino de gloria, sino que estaría en aquel lugar donde el reino de gloria estaba simbolizado, porque Elías representaba a los hijos de Dios fieles que iban a ser trasladados sin morir. Y Moisés, que se le apareció a Jesús, representaba a todos los hijos de Dios que murieron, pero que iban a ser resucitados, porque Moisés, después de muerto, Dios los resucitó y Cristo en su forma gloriosa. Ahí hay una enseñanza del reino de Dios estando en los días de Jesús. Y se cumplen las palabras de Jesús. También el White en sus escritos, cuando habla alguna cosa, hay que entenderlo y buscarlo de esta manera. Otro aspecto que se debe cumplir en un profeta cuando es verdadero es el fruto de su labor. Un profeta, Dios lo da para comunicar su palabra, para comunicar su mensaje o para hacer alguna tarea, alguna labor en beneficio de la iglesia de Dios, en beneficio del pueblo de Dios. Un profeta verdadero, su trabajo hace que el pueblo de Dios sea edificado, no solamente que esté de acuerdo con la verdad que Dios dice, sino que el fruto de ese profeta o de ese mensajero o mensajera de Dios, su fruto es que la persona que es guiada por él es edificada en el reino de Dios. Quiere decir que tiene la persona un crecimiento en su vida espiritual, un crecimiento en su experiencia como hijo o como seguidor de Dios. Y esto fue algo que se cumplió con los profetas de Dios. Y también se cumple con la obra de Elena White. Se cumple por la forma en que los que se guían por lo que ella tiene escrito se acercan a Dios, abandonan los pecados, crecen en su relación con su Creador, porque esa obra debe ser así. También las obras de Elena White, su presentación en la iglesia, eso produjo un afianzamiento de la iglesia en la verdad de Dios, en el conocimiento de las doctrinas de Dios, en el mismo desarrollo y crecimiento de la iglesia de Dios. La obra de Elena White dentro de la iglesia adventista es inequívoca porque cuando la iglesia se ha dejado guiar por ella, siempre la iglesia ha crecido y se ha fortalecido. Y es muy importante este aspecto porque tiene que ver con la manera en que Dios guía a su pueblo y Dios lo guía a través de su palabra y también a través del obrero o la obrera que Dios usó en ese momento. La obra de un profeta, de un mensajero o mensajera de Dios, se conoce por el fruto que esa obra produce en el seguidor de Dios. Y también, en el caso de Elena White, ella fue llamada para ayudar a la iglesia en distintas ramas del conocimiento bíblico, de la verdad bíblica que la iglesia debía de tener. Por ejemplo, en el conocimiento de las doctrinas bíblicas,
en el conocimiento de las profecías bíblicas, pero no solamente de acuerdo al texto sagrado, en ese aspecto del conocimiento de la Biblia y de las profecías, sino también en otros aspectos como la educación, como la salud, como la mentalidad, porque el Hijo de Dios es edificado completo, mente, cuerpo, alma, espíritu. La obra de Elena White, con todo aquel que se guía por lo que ella presenta, tiene un crecimiento similar. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece interesante, compártelo con otro. En el próximo tema continuaremos hablando del profeta y su relación con Dios y lo que Dios pide o en el momento en que Dios llama al profeta. Nos vemos en nuestro próximo tema.